Bienvenidos a un programa especial de Focos desde el Teatro Luis Poma. Hoy tenemos un panel de conversación con 3 firmantes de los acuerdos de paz a 29 años de su entrada en vigencia. Pero antes, a 7 semanas de las elecciones de 2021, también tenemos un reportaje sobre los nuevos rostros que participarán en el proceso. Y con esto, iniciamos. La campaña electoral para la Asamblea Legislativa ya está en marcha y en pocos días dará inicio la correspondiente a quienes buscan ocupar un espacio en los 262 consejos municipales del país. Estas elecciones, según los analistas, serán críticas, pues generarán cambios en la actual conformación del mapa político partidario. En diciembre de 2020, el Instituto de Opinión Pública de la UCA reveló que el 37.1% de las personas encuestadas está poco interesada en la política. En una coyuntura en la que los partidos tradicionales han perdido fuerza y el rechazo a la política tradicional ha incrementado, diversos aspirantes en contienda han hecho alarde de una característica particular: no tener pasado político. A quienes cumplen esta característica se les conocen como outsiders o forasteros de la política. ¿Pero qué significa realmente? Una característica es que ese candidato no ha tenido una carrera política y no está vinculado a un partido político determinado. Sería una característica. Y la otra característica es que es un candidato que viene o que tiene cierta militancia en algún tipo de movimiento social. Quienes analizan los comportamientos del electorado señalan que de manera muy generalizada en distintos países de la región, las sociedades están desilusionadas de la forma de hacer política, en la que muchos funcionarios se lucran del sistema. Esto ha generado un fortalecimiento de la figura de aspirantes políticos sin nexos partidarios previos. Estos mensajes de desligue político, además, se envían en un contexto de transformación del sistema de partidos. Ese recurso comunicacional sirve para que se produzca justamente el desplazamiento de los partidos tradicionales por parte de partidos nuevos. Pero obviamente una persona, por más que sea nueva en política, no quiere decir necesariamente que tenga nuevos planteamientos, que tengan nuevas formas de hacer las cosas. En el país, al menos los 3 partidos más recientes, Nuevas Ideas, Vamos y Nuestro Tiempo, han optado por explotar esta figura en algunos de sus aspirantes, quienes además, individualmente, se desligan de algunos lineamientos de sus partidos políticos y hacen uso de sus propios medios de difusión, potenciando particularmente las redes sociales. Según los discursos difundidos, ¿qué ofrecen estos forasteros de la política? ¿Y qué proponen? Lo que ya todos proponen, que van a rehacer el sistema, pero lo que no le dicen a la población, y por eso tenemos mucho descontento, es que básicamente para rehacer el sistema tenés que establecer alianzas. Siempre tenés que estar negociando, hacer lobbying, que es uno de los elementos que los ciudadanos más detestan. El sistema político salvadoreño obliga a la constante negociación y concretización de alianzas entre los distintos actores políticos. Es por ello que cumplir con la promesa de independencia resulta difícil cuando estas personas son electas. Aunque esta característica de candidatos forasteros ha sido identificada en la actual campaña, hay quienes discrepan al respecto. Si bien es cierto, Vamos ya compitió en elección presidencial, ¿verdad? Nuestro Tiempo, y también sería el caso de Nuevas Ideas, todos sus candidatos, aunque no tengan pasado, no se puede decir que sean outsiders, porque el partido, digamos, es la primera vez que está participando. El outsider, digamos, tendría sentido cuando van en un partido que ya hace rato, digamos, se está compitiendo y viene no de la fila del partido, sino de fuera. Forasteros o políticos nuevos, hay coincidencia en los académicos y analistas en que es necesario que haya cambios al interior de los partidos políticos, y estos nuevos rostros aportan al respecto. Por supuesto, en general siempre ha sido importante el tema de tener candidatos que vienen de fuera de la política tradicional, pero en este momento no solo me parece que es algo que puede ser bueno, sino que es urgente, ¿verdad? Es decir, que es la única manera de recuperar la credibilidad, es volver a vincular estos espacios políticos tradicionales con la sociedad en general. Es decir, la gente
que cotidianamente tiene un montón de problemas, tiene que sentir que estos políticos están conectados con eso que está sucediendo. Particularmente para las elecciones legislativas, la población cuenta con la opción del voto preferente o voto cruzado, que es la apuesta de quienes se perfilan como aspirantes sin pasado político para colarse entre quienes resulten electos para la conformación del periodo legislativo 2021-2024. Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista especial de Focos. Hoy estamos grabando desde el Teatro Luis Poma en San Salvador. El 16 de enero de 2021 se cumplieron 29 años desde la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a casi 2 décadas de violencia y conflicto civil. También es importante que digamos que los acuerdos de paz propiciaron la reforma política que dio origen a la democracia en la que hoy vivimos. Quiero dar la bienvenida a esta entrevista especial, primero a Ana Guadalupe Martínez, firmante de los acuerdos de paz. Representó en las negociaciones al ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, uno de los grupos que integró al FMLN. Fue diputada por el Partido Demócrata Cristiano, PDC. Bienvenida a Focos. Gracias, Karen. También quiero dar la bienvenida a esta entrevista a Nidia Díaz, firmante de los acuerdos de paz, perteneció al PRTC y desde su fundación al FMLN. Actualmente es diputada y miembro de la Comisión Política del FMLN. Gracias por acompañarnos. Y gracias, Karen, por invitarnos. Es un momento histórico para poder transmitir nuestras valoraciones. Muchas gracias. También quiero dar la bienvenida a este espacio al general Mauricio Vargas, firmante también de los acuerdos de paz. Participó en las negociaciones en representación del gobierno de El Salvador. Desde el 2015 es diputado de Arena por el departamento de San Salvador. Bienvenido a este espacio. Gracias, un saludo a la audiencia de Focus y a sus órdenes. Bueno, como decía, es importante conversar sobre el aniversario de los acuerdos de paz, pero sobre todo hablar del proceso que nos llevó hasta los acuerdos de paz y, por supuesto, de los desafíos pendientes sobre los acuerdos de paz en nuestro país. Iniciemos. Ana Guadalupe, el presidente Bukele se refiere a la guerra y a los acuerdos de paz como una farsa. Su testimonio, el que usted escribió en el libro Las cárceles clandestinas, relata la tortura que sufrió cuando fue capturada en 1977 por ser militante del ERP. ¿Qué significa para usted este discurso del presidente que simplifica ese periodo en el que usted fue militante y víctima de la violencia en El Salvador? Bueno, la primera reacción mía al escuchar las declaraciones del presidente fue de asombro. Primero porque es el jefe de Estado del país y de alguna manera tiene que tener algún nivel de conocimiento histórico y también pues integrar lo que en el país ha sido en los últimos 45 años parte de la vivencia de los salvadoreños en su conjunto. Porque la guerra de verdad que no empezó en la ofensiva del 81, sino en los años previos con el movimiento social muy activo, el movimiento en las calles, las estructuras del movimiento popular manifestándose y además se sentía el ambiente de un rechazo a lo que estábamos viviendo, pues prácticamente pocas familias han de haber quedado en este país sin ser precisamente tocadas o lesionadas o partícipes de esa confrontación que duró y fue tan larga. Por lo tanto, de verdad no solo fue sorpresa, sino me causó dolor, fíjese, porque no tiene la empatía para los no miles, cientos de miles de salvadoreños de diversas edades, no solo los que fallecieron, sino que los que todavía estamos vivos, que
vivimos esa situación y obviamente me pareció no solo irresponsable, sino que totalmente fuera de lo que podía ser la mentalidad de un jefe de Estado. Entonces dije yo, bueno, esa declaratoria retrata exactamente lo que es él, humo, no tiene nada en la cabeza. Bien. Nidia, usted conoce al presidente Bukele, viene de las filas del FMLN. ¿De dónde cree que viene este discurso negacionista de la guerra, del dolor de las víctimas, de los acuerdos de paz? ¿Cree usted que esta actitud, este discurso, tiene objetivos políticos, electorales? ¿O es un discurso vacío que queda ahí? ¿De dónde viene esta actitud, este discurso? Bueno, él es un afiliado del FMLN, no un militante activo. Nosotros teníamos estas dos categorías y podíamos, como es lógico, y cuando se inscriben en las planillas, tiene que estar bajo una bandera, ¿verdad? Nosotros conocimos a Nayib como hijo de Armando Bukele y empresario, ¿verdad? Él nació en cuna de empresario, no estoy contra los empresarios, pero ve el Estado, y así lo estoy viendo, como una empresa a la cual él dispone, hace. Desde que era candidato, empezó a negar, ¿verdad? Decía de que la historia se iba a escribir nuevamente, que la posguerra quedaba atrás, pero nunca vi los alcances como en esas frases que fue a decir el mozote. Yo realmente me causó mucha tristeza porque a don Armando nosotros lo conocimos y él cuando escribía y hablaba aclarando conceptos, en el año que hablaba, cada vez que se conmemoraba los acuerdos de paz, tenía un discurso totalmente diferente al hijo. Él decía que era el evento más trascendental de los últimos tiempos y que posibilitó la democracia. Entonces cuando lo escuché, yo realmente sí me dio tristeza, pero me dio otros sentimientos. Me dio indignación, me dio como decepción, ¿verdad? Y cólera, porque lo hizo un sitio sagrado, porque ahí mataron más de 400 niños. Y lo vi como antihistórico, ¿verdad? Y en un orden lógico, ¿verdad? Viendo, si él decía, la historia comienza conmigo, una nueva historia, lo de atrás quedó atrás. Entonces, decía, él traía esa visión como articulándola, no fue espontánea. ¿Y de dónde cree que viene esta visión su característica? antihistórica? Él es muy narcisista, ¿verdad? Muy, yo, el gol, ¿cómo se llama? El que todo lo sabe, el mejor. Y entonces todo lo que la historia, un pueblo escribió, no vale. Entonces parte de una personalidad, a veces algunos amigos psiquiatras dicen, miren, háganle un buen estudio de personalidad, ¿verdad? Porque él tiene esas debilidades, esos problemas, y como dice Ana Guadalupe, la Constitución dice que el presidente es el encargado, el llamado a mantener la convivencia social y la armonía de un país, y es lo que menos hace. Entonces llegar en eso, bueno, hasta provocación siento que fue, ¿verdad? No solo falta el respeto, sino, digamos, burlarse y decir, bueno, aquí estoy, y yo digo que no vale la historia, no vale nada, solo lo que yo digo y lo que se va a hacer ahora. General Vargas, hablemos de los acuerdos de paz. El presidente Bukele también, de la Fuerza Armada en el marco de los acuerdos de paz. El presidente Bukele también tiene un discurso que enaltece a la Fuerza Armada y también los incorpora en muchísimas decisiones de su trabajo político, vamos a decir. Ahora, recordamos que una de las condiciones indispensables de los acuerdos de paz fue justamente la reforma a la Fuerza Armada. ¿Qué tanto diría usted que ha retrocedido la Fuerza Armada en el cumplimiento de los acuerdos de paz bajo el liderazgo del presidente Bukele? Bueno, primero, creo que es el retroceso más grande que tiene sobre los acuerdos de paz, porque uno de los puntos culminantes de ese proceso anterior a 1992 era esa relación que tenían las Fuerzas Armadas en el orden económico, en el orden político y en el orden social. Esos eran los factores del conflicto, el militarismo, que
expresado en esas influencias en campos de acción que no eran de la competencia y del ámbito de la Fuerza Armada. Para esos momentos era una democracia así vista, pero cuando se refleja el conflicto, eso se da como una de las causas y orígenes del conflicto. Lo que había que hacer realmente era cortar ese cordón umbilical hacia las áreas sociales, económicas y políticas y dejarlo en el campo real que le corresponde, que es la soberanía del Estado y la integridad territorial. Ahora, lo interrumpo aquí. Ese cordón umbilical que había que cortar de la Fuerza Armada con otras áreas de la vida política y social, no se cortó entonces y no tiene que ver necesariamente con el presidente Bukele. Claro que se cortó. Si usted puede verlos, si usted puede ver, ha pasado demasiada agua debajo del puente durante 29 años. Y ahí usted tiene Cristiani, tiene Calderón Sol, tiene Flores, tiene Saca, tiene Funes, tiene Sánchez Serén. ¿Y estaba cortado definitivamente ese vínculo social y político, diría? Indiscutiblemente que sí. Tan es así que Naciones Unidas califica como el que mejor cumplió los acuerdos era la Fuerza Armada. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando un presidente tiene la brújula en un camino autoritario o en una visión dictatorial, con discursos venenosos, ya se separa de la popularidad del ambiente, pero se pliega hacia las Fuerzas Armadas. Comienza a comprar voluntades en el tiempo de paz para socarnos el buche en el tiempo ya en el cual ya esté prácticamente él en ese camino. Entonces, yo decía que para graficarle el concepto, hacer la guerra es una tarea militar, hacer la paz es una tarea política. Se puede ganar la guerra, pero se puede perder la paz. Y eso lo enseña la madre de las ciencias, la historia. Por tanto, en ese momento, esos factores había que corregirlos en ese momento en función de una dignificación de la institución. ¿Qué sucede realmente en el momento actual? Mire, acaba de suceder en el Congreso en Washington que unos energúmenos se metieron al Congreso, pero aquí en El Salvador se metió Bukele con las instituciones de seguridad y con armas largas. Fíjese la diferencia entre una cosa y otra y que nos posiciona de ese pasado que nosotros dejamos atrás porque fuimos protagonistas de esa firma. Sabemos lo que eso costó a la institucionalidad del país. Lo voy a interrumpir aquí. Ana Guadalupe, ¿puede la FAES volver al pasado bajo el mando del presidente Bukele? Seguro que sí, ya está volviendo. Si uno de los elementos más importantes, Vargas no lo dijo, pero fue la reforma a la Constitución donde la Fuerza Armada quedó precisamente establecida en su rol como garante de la soberanía y de la integridad territorial y en usos extraordinarios para atender calamidades públicas, no en uso político del presidente de turno. Precisamente eso era lo que se había logrado a la hora de hacer las reformas a la Constitución, donde se establece el rol de la Fuerza Armada ya en una sociedad democrática como la que se empezó a construir después de los acuerdos de paz. Cuando el presidente no logra dialogar con la Asamblea Legislativa y decide ir a presionar con la Fuerza Armada y la policía al recinto legislativo, está violando el rol de la Constitución que le establece a la Fuerza Armada y está además transgrediendo el papel de él
como presidente y jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces la primera violación a la Constitución la hace él, haciendo que también la institución sea usada para un propósito político, cuando la herramienta esencial era el diálogo y no precisamente irrumpir en el recinto legislativo con una matonería que no había ocurrido desde la firma de los acuerdos. Yo sí quisiera, nada más en abono, yo sí quisiera separar lo que es el conductor político y lo que es la Fuerza Armada. La conducción política es la errática. Los que entraron el 9 de febrero fueron los policías, los soldados, con los mandos principales, por una orden del presidente constitucional y con armas largas. La Fuerza Armada tiene límites constitucionales en la obediencia, en la profesionalización, en la subordinación. Todo eso tiene límites constitucionales. Pero lo que sucedió es que tanto en el pasado, ni los conductores políticos han respondido por el uso que hicieron, y aquí siguen queriendo culpar a la Fuerza Armada y no a los conductores políticos, que son los responsables del instrumento del Estado, que es la institución militar. Bien. Instrumentalizaron la Fuerza Armada. Bien, vamos a hacer una pausa aquí y vamos a continuar hablando justamente sobre las reformas en instituciones como la Fuerza Armada en el marco del proceso de los acuerdos de paz. Ya regresamos. Continuamos en esta entrevista especial en el marco del 29 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Hemos estado hablando del proceso de los acuerdos de paz, pero sobre todo de los retos en las instituciones que fueron reformadas a partir de la firma. Nidia, también en este periodo y en medio de este discurso que tiende a simplificar o a disminuir el valor de los acuerdos de paz, también se disminuye el tema del conflicto armado. Y quisiera preguntarle sobre esto. ¿La vía armada era el único camino a seguir para cambiar el sistema de gobierno en El Salvador? No, por supuesto que el que históricamente ha sido como la vía mejor para los pueblos son los procesos electorales. Lo que pasa es que venimos de décadas en que hubieron fraudes electorales. En la década del 70 como que rebalsó el vaso, digamos, en las elecciones del año 72 y 77. Y se impuso a puro fraude, ¿verdad?, el régimen que era dirigido por los militares. Eso, cuando el fraude del 77 puso al descubierto a una población de que no importaba su voluntad popular, sino que era la bayoneta lo que decidía. La gente fue buscando opciones. Yo me recuerdo que todas las organizaciones en las que participamos como luchadores sociales eran la búsqueda de democratización del país, decían. O sea que el ambiente de libertades, de respeto a la decisión popular prevaleciera, pero no prevalecía. Entonces fue empujando a una situación que en el año 79 el mismo presidente Carter suspende la ayuda a El Salvador porque habían demasiadas violaciones. En el 79 se da el último golpe de Estado por militares jóvenes que junto a un foro social constituyen la primera junta revolucionaria que empieza a modificar. Se hicieron proclamas de Fuerza Armada, se nacionalizó la banca y se buscaba un camino diferente. Pero luego se vuelve a retroceder y en la década, ya en el año 80, que es donde se crean las condiciones pues realmente de ese levantamiento popular posterior, se da mucho martirologio, comenzando con Monseñor Romero, y de ahí para adelante. Entonces la gente buscó otras opciones de lucha y también procuraba, digamos, entendimiento. Entonces todos los facilitadores, pienso yo, los promotores de paz, como era San Romero, como era Mario Zamora, como eran otras personalidades, fueron a constituir también un frente más amplio, democrático, y se les cerraba todos los espacios. Fue eso que provocó también el surgimiento más concreto del Frente Farabundo Martí, que entró en alianzas con fuerzas más democráticas, y también se creó la Comisión Política Diplomática desde el primer momento,
bueno, ahí estaba en esa generación Ana Guadalupe en la comisión diplomática que buscaba la salida política. Pero en ese momento los sectores de poder económico de este país no tenían nada en sí de planteamiento sobre diálogo, veían el diálogo como traición. En Estados Unidos salen los demócratas, entra el republicano Reagan y vuelve a restituir la ayuda. Recuerdo que se hicieron gestiones inclusive con Estados Unidos, pero no pudo haber un diálogo. Eso llevó pues a que en enero del 81 estalle una guerra, ¿verdad? Prácticamente cuando se creía que lo que iba a venir era un entendimiento, se prolongó los 12 años, ¿va? Y uno de los factores que prolongaron el conflicto 12 años es la visión militarista que prevalecía de la salida, pese a que desde el mismo año 81 se reconoce por la comunidad internacional de que los factores que originaron la guerra, las causales, ¿verdad?, tenían justificación y que buscáramos la salida de inmediato entre las partes, ¿verdad?, y la humanización misma de un conflicto, hasta llegar al 92 a firmarse la paz. Siempre prevalecía ese espíritu de voluntad política para una salida entre las partes. De acuerdo. Ahora, Ana Guadalupe, el presidente Bukele plantea que los acuerdos de paz fueron una negociación, dice él, entre Arena y el FMLN, los partidos que luego han gobernado el país. ¿Es válida esa relación que el presidente hace entre los gobiernos pasados y las partes que firmaron la paz en 1992? Bueno, vuelvo a repetir como empecé diciendo, creo que tiene bastante dificultad él de leer historia y de informarse y de además tener en cuenta que el mundo nuestro está rodeado de una cantidad de intereses y de países que desdicen inmediatamente esa visión que él quiere poner de dos grupitos negociando entre sí, porque precisamente fue Naciones Unidas el intermediario y además una cantidad de países de la comunidad internacional que participaron coadyuvando a que los acuerdos que se tomaran realmente condujeran a una apertura democrática en el país. Hay un elemento que el presidente debe de empezar a leer para informarse, y es que Estados Unidos tuvo un rol muy importante, no solo en la parte del conflicto, sino también en la ruta de la solución negociada. Igualmente 4 países, y así se llamaban los países amigos de la Secretaría General de Naciones Unidas, que tenían un rol bastante importante de hacer que las partes también entendieran que no era su posición la que tenía que salir intacta, sino que había que ceder, hacer negociaciones para llegar a acuerdos en los puntos más álgidos que se pusieron sobre la mesa. Así es que ahí está España, ahí está Estados Unidos, ahí está Colombia, Venezuela, y está también, México, que jugó no solo el rol de ayudar, sino que ofreció su territorio para que la mayor parte de las negociaciones se realizaran ahí. Por eso se firma en Chapultepec, México, como una manera de agradecerle por parte del pueblo salvadoreño a la hospitalidad que le dio siempre, a la posibilidad de que ahí hubieran estos diálogos para que se llegara a firmar el acuerdo final. De acuerdo. General Vargas, de acuerdo con las últimas encuestas, y ahora que estamos en periodo preelectoral, ya en periodo de campaña, de hecho, las encuestas y los números parecen indicar que el presidente podría tener una mayoría importante en la Asamblea. Ahora, ¿ve peligro entonces de que las bases que sentaron los acuerdos de paz se pierdan con el respaldo legislativo que tendría el presidente? No estoy en factor de ninguna duda. Estoy clarísimo. Realmente una república tiene pesos y contrapesos. Una democracia se basa en el sistema de partidos políticos. Si esto no existe, existirá otra cosa, pero no democracia. Y el camino que está siguiendo este señor es realmente la acumulación de poder. Pero no sé si podía divariar en 2 elementos de la historia que han contado
estas dos señoras aquí hoy. Yo quiero contar la mía. La historia del conflicto tiene factores internos y tiene factores externos. La historia hasta este momento, desde la perspectiva de Mauricio Vargas, tiene historias omitidas y tiene verdades unilaterales. La verdad verdadera no nos la han querido contar. Aquí hay una versión, la mía es, nosotros estamos en una bipolaridad. El militarismo, si el militarismo era en defensa de los intereses de los Estados Unidos en la región, en las áreas de seguridad, sus áreas de influencia y sus áreas de interés. Cuando hablan del aspecto popular y de la democracia y todo eso, yo tengo mi propia visión. ¿Cuál es su visión de cómo se articulaba el Mi movimiento visión popular? es que habían factores estructurales que se deberían de cambiar, pero son factores estructurales que llevaron a la violencia política para la toma del poder. ¿Qué factores estructurales para ir cerrando este punto? Son sociológicos, está la pobreza, la marginación, el militarismo, que eso es innegable que están presentes, pero los factores externos se compaginaban unos con otros hacia esto. Pero para finalizar en este momento, la parte que usted me plantea, hay todo un grave problema en el momento actual, que es un ataque a la democracia. Las fuerzas, las instituciones de seguridad están siendo utilizadas en factores personales y ya lo dijo la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros hemos dicho, como firmantes de los acuerdos de paz, la democracia se defiende sin renunciar a ella. Y esto implica que las instancias establecidas en la separación de poderes deben de respetarse. A mí no me gusta una decisión de la Corte, pero la tengo que respetar, el señor no. Por tanto, está en riesgo la democracia con una visión enfermiza, con un palabrerío venenoso, y actualmente los partidos políticos no tienen dueño, no pueden estar diciendo el partido de Nayib, vota por el partido de la N de Nayib. Ahora, lo voy a interrumpir aquí. Hay una serie de elementos que ustedes han puesto sobre la mesa que estaban previos al conflicto, a la guerra civil, que llevaron hasta los acuerdos de paz y que ahora dicen están presentes. Han hablado del cierre de los espacios de diálogo, han hablado del ataque a la democracia y ahora usted ha hablado también de la pobreza, de las condiciones de desigualdad. Nidia, se reconoce a la desigualdad económica y social, lo reconocemos así, como una de las causas del conflicto, pero realmente no se logró consolidar una reforma económica. ¿Qué obstáculos incidieron tanto en las negociaciones como en las décadas de posconflicto para consolidar una reforma económica? Mira, en la agenda política que establecimos en los acuerdos de paz, en base a los 4 grandes objetivos que nos trazamos, como era superar el conflicto a través de acuerdos, impulsar el proceso democrático, lograr la plena vigencia de los derechos humanos y la reunificación. Entonces la agenda contaba con 10 puntos, 6 de ellos que tienen que ver con toda la sociedad salvadoreña. Y digo esto porque habla Bukele de que fue un acuerdo entre las 2 cúpulas solo para beneficiar a las cúpulas. Los acuerdos, cuando tienen un rango constitucional, abarca a toda la sociedad salvadoreña. Es un pacto que se hace entre la sociedad y legitimó la Constitución del año 83 ya cuando entra otra fuerza con sus planteamientos y sus propuestas y ya basadas en un pacto. Entonces, el tema de la Fuerza Armada, seguridad pública, reforma constitucional, derechos humanos, sistema judicial, sistema electoral y, te lo voy a decir cómo quedó en la agenda, problema económico-social. Entonces, inclusive, ese fue el último punto que se discutió en la mesa ya en diciembre del año 91 y por poco tiempo, pero en el caso, cuando estábamos en la discusión de la reforma constitucional, nosotros llegamos hasta proponer reformas constitucionales, como por ejemplo que el límite de la propiedad privada fuera 100 hectáreas. Como no se logra por la correlación de fuerzas, que no se inclinaron por reformas económicas, sino más por las políticas, y quedó como una reserva.
Inclusive se hablaron de muchos derechos, de la alimentación, etcétera, pero no se logra. Vaya, entonces, ¿por qué se centró en la reforma política? Porque en un ambiente de libertades, en un ambiente de libertad de pensamiento, de propuesta, tú puedes hacer las propuestas y puedes trabajar en el seno del pueblo para lograr más correlaciones hacia reformas más profundas. Entonces, el tema económico-social no cambió el modelo neoliberal que ya venía desde del 89, ni la filosofía siquiera, pero sí abrió espacios para que se fuese democratizando también el sistema económico-social. Y lo que estaba plasmado en la Constitución, que hasta ahora sigue ahí, permitía también una propiedad privada en función social. Entonces, ¿a qué voy? A que no por no tener reforma económica en ese momento, no iba a haber la aspiración de un pueblo a buscar una mejora económica social, ¿verdad? Y tampoco teníamos, digamos, al pueblo luchando propiamente por eso en las calles. La voy a interrumpir aquí y voy a mandar a la pausa. Y justamente vamos a volver hablando sobre cómo en la práctica no se han materializado esas aspiraciones de igualdad económica. Usted y yo podemos hacer propuestas y no nos matan. De acuerdo. Y podemos presentar una propuesta económico-social y no nos matan. Vamos a volver hablando de eso. Hacemos una pausa, ya regresamos. Continuamos con esta entrevista especial. General Vargas, en el bloque anterior quería intervenir justamente sobre el tema pendiente, decíamos, de superar la desigualdad económica y social estructural. Usted la calificó así como estructural. ¿Por qué no se pudieron echar a andar esas medidas que pretendían combatir los orígenes de la desigualdad? Por ejemplo, eso se discutió luego de los acuerdos de paz en el Foro de Concertación Económica y Social. ¿Por qué no ocurrieron esas reformas? Bueno, primero, la historia nos demuestra que donde se ha tratado de hacer una reforma estructural en una negociación de paz, han sido un total fracaso. El único proceso exitoso de Naciones Unidas es El Salvador. Tiene Guatemala, tiene Nicaragua, tiene Colombia, tiene Perú, todo lo que usted quiera, porque hicieron programas de gobierno y los gobiernos duran 5 años y no hay continuidad. Echarle la culpa a al proceso de paz, que una cosa es el proceso de paz y otra cosa es la construcción de la paz. Si no tenemos la diferencia entre el proceso y la construcción, porque el proceso de paz, el acuerdo de paz, no es para implementación en automático. La paz no se consigue por decreto, la paz no se consigue por acuerdo. La paz no es la ausencia del conflicto. La paz es cómo administramos el conflicto mediante medios democráticos. No estoy de acuerdo con tus ideas, no estás de acuerdo con mis ideas, pero discutimos sin recurrir a la violencia. Yo quiero decir que tenemos retos, tenemos grandes desafíos de los problemas de ayer y de los problemas de ahora. Y lo que yo les puedo decir este día, donde estamos ni conmemorando ni festejando, estamos reflexionando sobre la paz en El Salvador y sobre la historia. Yo les recomiendo utilizar el método exitoso de este acuerdo de paz, que tiene 3 elementos: racionalidad, negociación y tolerancia. Si ocupamos esos 3 elementos en el tiempo y el espacio, vamos a ir caminando, haciendo crecer nuestro querido El Salvador, y que el acuerdo de paz es de los salvadoreños y hecho por los salvadoreños. Bien. Ana Guadalupe, 29 años después del fin de la guerra, vamos a decir, ahora tenemos a un presidente que ha sido señalado por tener tendencias autoritarias, pero que también es muy popular en las encuestas de opinión pública. ¿Cómo las negociaciones y los acuerdos que se firmaron derivaron en este momento político en el que la democracia parece también perder apoyo, vamos a decir?
Bueno, yo creo que esa es la pregunta que nos debemos de responder para tomar acción. Seguido me preguntan, ¿y por qué no vamos a apoyar a Bukele si Arena y el Frente fracasaron en su capacidad como partidos políticos dirigiendo el Estado de resolver los problemas del país? Y por lo tanto hay que darle oportunidad a alguien distinto de esos dos partidos. Esa es la lógica con la que están actuando un montón de gente y por lo tanto Bukele es popular. Primero porque lo ven vengándose de Arena y del Frente, porque no pudieron hacer su tarea y la injusticia social, la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión sigue en el país. Ajá, les digo yo, está bien, hay que criticarlos, hay que señalarlos, hay que hacer un balance de qué no hicieron bien los partidos políticos, pero eso no quita que hay un riesgo inminente de perder en este país la democracia con un presidente autoritario que está haciendo campaña, él para que sus diputados que no aparecen nunca dando la cara, lleguen a la Asamblea a seguir sus indicaciones, así como tiene ahora a la Fuerza Armada y a la policía. Eso es inaceptable. Y por lo tanto, aunque parece como vengador de la falta de capacidad de los partidos tradicionales, no es precisamente dándole el poder total a él cómo se va a resolver precisamente el problema de la pobreza, de la falta de oportunidades, de todo el listado de situaciones negativas que vive nuestro país. Pero esa es mi conclusión. Ana Guadalupe, ella puso un elemento que a mí sí me preocupa, popularidad. Por vengador. Pero no, habla de popularidad. Yo le voy a decir algo. Porque la tienen las encuestas. Ok, que sea popular o que sea carismático no quiere decir que sea un presidente eficiente. Stalin, Hitler, Mussolini y Chávez fueron populares y carismáticos. Vean la historia, lean la historia. Y si ustedes creen que ese populismo y esa popularidad y ese carisma es lo que necesita El Salvador, ya les dije, Stalin, Mussolini, Chávez fueron populares y carismáticos. Vean dónde están y el 28 de febrero me van a contar la historia. Nidia, pregunta para cerrar este espacio. Ahora, en casi 3 décadas de democracia, también la población resiente justamente los casos de corrupción. El FMLN ha estado señalado también en casos de corrupción. Gobiernos de Arena estuvieron también señalados en casos de corrupción. Ahora, ¿por qué ese sistema político que se diseñó y se echó a andar con los acuerdos de paz no fue capaz de sentar las bases de un sistema de corrupción que evitara este momento de desgaste de la democracia? Mira, yo creo que, por lo menos te voy a hablar por lo que compete a mí, no pudimos superar realmente, después de la firma de los acuerdos de paz, toda la impunidad que se había acumulado. Tenemos todavía problemas de impunidad que permiten el crimen organizado, los delitos de cuello blanco, etc. Y precisamente cuando comienza una era, ¿verdad?, de mayor transparencia, cuando se crea el Instituto de Acceso a la Información Pública, se crea una ley, se hace un tribunal de ética, se le devuelven las herramientas o los dientes, como decimos, a probidad, cuando, bueno, hay una normativa que está más avanzada que antes, tenemos convenios suscritos internacionales, se ha empezado a funcionar, ¿verdad?, el ataque a la corrupción, pero falta. Pero quiero decirte que cada gobierno tiene sus desgastes, ¿verdad?, porque no es en sí, sino son personas las que asumen esa responsabilidad directa. Ahora bien, no por eso se va a justificar o se va a hacer fuente de error para asumir una conducta como la que se tiene ahorita, que en poco tiempo ha demostrado una gran falta de transparencia, de rendición de cuentas. Hoy vivimos como un reto, que aquello que se ha acumulado tiene que seguir en beneficio de la población. Hay más niveles de participación, en cuestionamiento también, y creo que puede seguir, pero en un ámbito democrático, donde todos tenemos libertad de expresarnos y de hacer propuestas, y donde queremos que funcionen las instituciones de control. Porque si algo acabamos de enderezar, como dijo yo, la plana,
al presupuesto presentado para el 2021 fue darle más recursos a las instituciones que controlan en el Estado. Pero al margen de las personas, ¿por qué los actores en esta etapa posterior a los acuerdos de paz, y en particular en el caso del FMLN, no diseñaron esos mecanismos de control anticorrupción que ahora nos tienen en este desgaste? Vaya, por ejemplo, en el primer gobierno se hizo la Secretaría de Anticorrupción y Transparencia, que presentó 160 casos y fueron llevados a desafuero presidentes que tenían que rendir cuenta. Esa es una primera etapa. Los controles para la siguiente, las administraciones del partido, por ejemplo. Pero es que los problemas, vuelvo a insistir, una cosa es el acuerdo y otra cosa es la implementación. Exactamente. Porque, y la implementación, el déficit mayor es fortalecer la institucionalidad. Exactamente. Lo interrumpo para que termine. Sí, es lo que yo te decía, que ahora hemos reforzado más con presupuesto. Y uno de los vacíos que ahora tenemos es que en el funcionamiento de los pesos, contrapesos de las instituciones que son controladas también, tenemos que no le apuesta el presidente, al contrario, hace todo para que no cumplan con sus competencias y atribuciones. Porque, por ejemplo, la Corte de Cuentas no puede ser totalmente su desempeño porque no tiene la colaboración del Ejecutivo para que la auditen. El Tribunal de Ética tiene bloqueo. El Instituto de Acceso a la Información lo han manoseado ahorita para que no le dé al público un derecho ganado ya por ley, que tiene que tener el derecho a informarse. La Procuraduría de Derechos Humanos, que juega un papel importantísimo en el respeto, bloqueada. La misma sala, bueno, ha llegado a expresar frases el presidente que dice, si yo tuviera más poder, mandaría a fusilar a estos que no me dejan actuar como yo quiero. Entonces, si le damos realmente las competencias, atribuciones, las respetamos y cumplimos y hacemos cumplir el sistema, otra cosa fuera. Pero ahorita estamos complicados. Pero uno de los riesgos que tenemos ahorita, el 28 de febrero, la población va a tener la oportunidad no de marcar caras o banderas, de defender el proyecto democrático. Y con eso cerramos. Un partido que controle todo, puede cambiar todo y las leyes mismas, con que está cambiando los reglamentos. Quiero agradecerles a los tres por habernos acompañado ahora. Ana Guadalupe Martínez, Nidia Díaz, Mauricio Vargas. Gracias a los tres por acompañarnos en esta entrevista especial para conversar sobre los desafíos en la implementación de los acuerdos de paz. El electorado salvadoreño elegirá el próximo 28 de febrero a las personas que integrarán los 262 consejos municipales plurales del país, quienes tomarán posesión el 1 de mayo. Según el artículo 202 de la Constitución de la República, cada municipio tendrá asignada una cantidad diferente de concejales entre alcaldes, síndicos y regidores según el número de la población de dicho municipio. En el 2013, la Asamblea Legislativa, con 73 votos, aprobó las reformas al Código Electoral para establecer que la conformación de los consejos municipales sería pluripartidaria, es decir, que los gobiernos locales deben estar compuestos por los representantes de los distintos partidos políticos en contienda por cada municipalidad, según el número de votos válidos obtenidos por cada uno. Una medida que entró en vigencia en las elecciones municipales de 2015. La medida buscaba reducir posibilidades de autoritarismo en las alcaldías y desdén hacia las necesidades de la población a causa del poder absoluto en un solo partido político, tomando en cuenta que las elecciones municipales nunca han tenido más del 50% de participación. ¿Cómo se distribuyen? El sistema utilizado es el de mayoría simple. La silla edilicia será para el partido con el 50% más uno de los votos válidos y también tendrá derecho automáticamente al síndico y al 50% de los concejales. El resto se distribuirá con base en el número de votos válidos obtenidos por los demás partidos y conforme a las planillas presentadas previamente ante el Tribunal Supremo Electoral. Todos los municipios que tienen más de 100.000 habitantes tienen 18 concejales. El partido que obtiene más votos válidos se lleva la mitad más uno. En este caso serían, si la mitad de 18 es 9, más 1 serían 10.
Los restantes 8 se van a repartir en función de los votos que obtienen los partidos. Y para hacer ese reparto, se divide el total de votos válidos de todos los partidos entre, en este caso, 8. Ese es lo que se conoce como el cociente electoral. Con ese cociente electoral, entonces yo reparto en este caso, 8 concejales que faltaban en función de los votos que tiene cada uno de los partidos. Si un partido obtiene más del 50% más un voto, el sistema de reparto le permitirá obtener más de la mitad de los concejales, según el porcentaje de votos válidos obtenidos. El resto de espacios serán ocupados con base en el sistema de reparto de cocientes y residuos, como se hace para la Asamblea Legislativa. ¿Qué hacen los consejos municipales? Según el artículo 204 de la Constitución, las municipalidades pueden crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones públicas para realizar obras dentro de los límites que una ley general establezca, decretar su presupuesto de ingresos y egresos, realizar gestiones en las materias de su competencia, nombrar y remover a los funcionarios y empleados de sus dependencias, decretar las ordenanzas y reglamentos locales, además de elaborar sus tarifas de impuestos y las reformas a las mismas para proponerlas como ley ante la Asamblea Legislativa. ¿Por qué es importante que los consejos sean plurales? La forma como los municipios están organizados, las decisiones tienen que ser siempre aprobadas por el Consejo Municipal. Entonces, digamos que sí tiene importancia lograr en los acuerdos que salen del Consejo que quede especificado cuáles son las opiniones que hay de otras personas, ¿verdad? El Código Electoral determina que al momento de la inscripción de la planilla en el tribunal, los partidos deberán presentar una lista designando el orden de precedencia en que sus candidatos y candidatas pasarán a integrar el Consejo Plural, en caso de que su planilla no obtenga la mayoría simple. En esta lista podrán participar las y los aspirantes a alcalde, alcaldesa, síndico o síndica.